Bueno, buenas noches con todos, o buenos días según la región que se encuentre. Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a ver a nivel teórico es cómo la parte estética y nuestra parte de nuestros gustos van tomando forma a través de todos estos largos años a partir de nuestra educación visual, podemos decirlo, ¿no? Cómo se educa nuestra mirada. Nuestra mirada se define a partir de todas las actividades que nosotros realizamos. Inclusive cuando en este punto de la actualidad, justamente aquello que nos bombardean los medios de comunicación. Por eso los de, como Rubens, por ejemplo, a él le gustaban las mujeres más gruesas, más anchas. Y en nuestro medio ahorita la tendencia es aquellas mujeres que son más delgadas o las mujeres curvy, etcétera, etcétera. Entonces, la moda también marca una gran parte de lo que es nuestra parte estética. Sin embargo, hay algo muy diferente que nosotros hemos venido trabajando, es que desde Europa, desde la misma África y también desde América del Sur y desde América en general, tenemos una estética diferente porque nuestros cánones eran diferentes, nuestras facciones diferentes, nuestra forma de vida diferente y todo un contexto que rodea ha sido diferente. Entonces no podemos comparar efectivamente un gusto o unos cánones estéticos de un cierto lugar comparados con los nuestros. No se podemos comparar una pirámide de Egipto con algo que no tiene similares características. En conclusión, lo que yo puedo decir es que podemos definir y dar detalles de esta pirámide. Es de esta forma, de esta medida, con tal o cual materiales, como la que se encuentra en otro lugar y tiene estas características similares o estas características diferentes. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? ¿No? Que la imposición justamente de toda esta nueva forma de vida, desde la parte política, económica, cultural, académica, etcétera, hace que nuestra mirada vea diferente cómo nuestros cambios y nuestros gustos estéticos van cambiando. Aparte de eso, también la moda tiene mucho que ver, ¿no? Hablaba en un momento de, y conocemos el pintor Rubens justamente con el cuadro de las Tres Gracias, y representa mujeres muy, muy de curvas, muy anchas y a la vez pues muy bellas. Entonces, justamente para él y toda su generación, una mujer gruesa, pues significaba algo muy importante. Pero en la actualidad, por ejemplo, hay una tendencia a las mujeres delgadas también, y también para otros artistas como Botero, pues su estilo representa a unas mujeres y hombres y todos los cuadros como personajes regorditos. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que de nuestros estilos y nuestros gustos nunca pueden ser iguales, más aún cuando no hemos crecido en un lugar y no entendemos y venimos desde otra cultura con otra mirada y posiblemente este mismo choque que ni siquiera lo podemos sentir, no lo podemos percibir, no podemos compartirlo, y hacerlo experiencial, en principio lo que se va a decir es que no me gusta o no me parece, porque si es acá de tal o cual forma, que de esta manera no puede ser en estos lugares. Entonces, este choque cultural es lo que ha pasado justamente a nivel de toda la parte histórica de nuestra estética cultural y de las formas que se presentaron. Entonces, todo lo que hemos visto que existe un rechazo, si queremos decirlo así, inclusive a la parte estética desde América Latina, inclusive desde las facciones, y queremos asemejarnos a otras formas o otros cánones que están impuestos. El tema de los cánones es el mayor problema que se representa, ¿no? Los artistas, las formas, las figuras, las personas, no podemos ser todas iguales y al tener esta percepción diferente, nuestros cánones cambian. Es por eso cuando viene la imposición de la conquista, comienzan los cambios también a cambiar a nivel de arquitectura, a nivel artístico y demás. Todas estas manifestaciones toman un giro rotundo de tal forma que comenzamos a ver grandes construcciones religiosas, además el poder de la imagen muy bien utilizado. Ustedes saben que Grusinski nos habla con el título de su nombre que es tan decido, ¿no? La guerra de las imágenes. ¿Qué queríamos decir con eso? La guerra de las imágenes, que ese poder de las imágenes, este poder estético de la mirada que puede atemorizar al observador. Volvemos al principio de un emisor, mensaje y receptor, que podemos manipularlo de cierta manera
para que haga acuerdo a tal actividad, y también podemos con esa misma imagen someterlo, a educarlo y también a adoctrinarlo a nuestra manera. Entonces, lo que pasa que en todo esto es que hay este rechazo, este alejamiento, este desconocimiento total hacia todo lo que es un poco más autóctono y una preferencia total, total desde los colores que se utiliza hacia la tendencia de los nuevos colonizadores que hasta ahora iba a imperar. Efectivamente, nuestro vestuario nos representa ya no de un lugar específico, de hecho nuestros vestuarios son universales. Es por eso que justamente Dussel nos comienza a hablar con una estética de la liberación. En esta estética de la liberación, él toma a dos autores muy importantes, que es justamente Hegel, entre uno de los principales, y William, que es el otro que comienza a hablar. En principio, lo que sugiero que antes de ver e iniciar toda esta lectura y que esta clase, perdón, es que realicen la lectura que está subida en su página, en su tablero del Google Classroom, y posteriormente vuelvan a revisar estas diapositivas y vuelvan a leerlo, porque efectivamente él nos rompe todos nuestros paradigmas estéticos, ¿no? Y justamente le comienza diciendo que no es desde nuestro lenguaje, por eso dice que tenemos que descolonizar nuestro lenguaje, en principio para hablar algo que nos identifique más. Efectivamente no podemos borrar la historia ha sucedido, y ya tenemos que se ha pasado, ha superado, pero hasta ahora tenemos algunas repercusiones que aún siguen manifestándose. Por lo tanto, él comienza a denominar a lo que es la estética de la liberación. La estética de la liberación lo denomina así es porque justamente se libera de los cánones europeos y sobre todo aquellos cánones griegos, romanos y demás, helénicos sobre todo, que nos muestran estos cuerpos trabajados, atléticos y demás, que fueron tallados majestuosamente en mármol con algo muy diferente. No podemos comparar estas actividades cuando aquí se llevaban a cabo otras actividades. Las dimensiones de las estaturas de las personas eran muy diferentes. Para entender toda esta estética diferente y asumirla e identificarnos y apropiarnos de toda esta nueva forma, él comienza diciendo que justamente antes de nada tenemos que ver nuestro alrededor. Si estamos en nuestro alrededor en un medio de naturaleza que predominante, que ha sido afectada en los últimos tiempos, pero el colorido y la fauna y la flora tan particular que ha imperado nos va a hacer un poco más vistosos y más alegres ante tal situación. Entonces, el objetivo de esta sesión lo que va a hacer es justamente analizar las propuestas justamente de Dussel a través de esta estética y traspasarnos este límite de no solamente teorizar, sino que llegar justamente al área cultural y patrimonial. Porque inclusive en nuestras formas y en nuestras presentaciones dentro de los contenedores como museólogos, como trabajadores de museos, pueden ser los museos nacionales, los museos comunitarios, tenemos esa mirada de que estamos buscando el crear una homogenización de los parámetros de un museo muy formal, por decirlo de una palabra. Cuando los parámetros de la gente que nosotros queremos que ingrese no tienen este sentido estético, sino tienen otro sentido estético, y como trabajadores del museo nosotros, nuestra obligación es conocer qué es lo que esperan y qué es lo que vamos a mostrar, cómo lo vamos a mostrar, qué materiales vamos a utilizar, cuál es la lectura que tenemos que tener en cada uno de ellos y cómo es el discurso museológico que vamos a manejar entre las formas, los objetos y demás. Me parece que nosotros hemos cometido algún error en mostrarlas los objetos de una manera muy solemne, por decirlo así, muy formal, dentro de vitrinas, cuando los objetos casi nunca se los mostraba dentro de vitrinas. Al quitar el elemento vitrina, habrá que pensar en qué objeto es lo que estamos mostrando, ¿no? Pero eso ya crea una barrera entre el espectador, entre el emisor y el receptor. El crear mobiliario que sea muy elaborado,
y posiblemente hasta el mismo contenedor, cuando podemos observar los mismos objetos en el contexto, tales como los museos de sitio, por ejemplo. Entonces, eso hace que exista un acercamiento, una identificación más cercana entre el museo y demás. Porque lo que comenzamos a ver es ahora un divorcio, ¿no? Un divorcio entre la parte estética, todos estos conceptos que se rompen y cómo esperamos que mucha gente pues lo visite, ¿no? Y estamos haciendo un doble error al pensar que queremos una aprobación de una mirada extranjera y no nacional, cuando debería comenzar nuestro discurso por integrar a un público nacional y luego comenzar con miras a una internacional. Bueno, entonces justamente, bueno, voy procedo a compartirles la presentación. La estética de la liberación, ¿no? Justamente usted ha trabajado mucho en estos temas, en, igual que algunos autores italianos desde la literatura, Dussel desde la parte económica, política y estética, desde su propia filosofía, en tratar de buscar este, este particular latinoamericano, ¿no? Bolívar Echeverría también habló un poco más sobre el tema de lo que es la hibridación del barroco andino y de todos estos personajes que es una sumatoria de tan elementos tan particulares y de sometimiento a la vez, en un principio impuesto y ahora autoimpuesto, ¿no? Entonces, lo que nos habla, comienza diciendo Husserl, para simplificar toda su teoría, que es un texto muy largo, él habla de que existen entre ellos 7 formas de que nosotros podemos identificar a esta estética de la liberación. Él comienza hablando con una intención del artista en el éxtasis. Dice efectivamente, él habla de que al tomar como un ejemplo lingüístico no tiene que ver ese divorcio entre lo que es una tecnología de elaboración de productos y entre el artista y el arquitecto, porque las dos cosas demandan la misma cantidad de esfuerzo para realizarlo. Entonces, el mundo estético está dentro de esta éxtasis, dentro de esta técnica y demás. Por lo tanto, tiene que ser a partir de este ser estético, nosotros que nuestro innatamente llevamos dentro de nuestras venas. Y tomo como ejemplo justamente lo que es, voy a tomar muchos ejemplos de él, lo voy a hacer de esta manera y justamente el texto que lo sugiere se encuentra en la parte inferior que se llama 7 hipótesis de una estética de liberación. Y se encuentra en PDF y lo puedes fácilmente descargable gratuitamente. Entonces él habla justamente hablando de las aves, ¿no? Esta ave que él habla es justamente de esta ave que primero saluda al amanecer, al sol, abre sus alas a través de un baile similar, da una pequeña reverencia y a la vez comienza a hacer su baile para aparearse hacia su pareja del pájaro. Entonces él comienza a bailarlo hacia un lado, hacia otro. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que justamente sin saber nada de estética, él a través del deslumbramiento del sol, él comienza a ver cómo se existe esta imposición que entra por sus ojos y comienza este baile. Como segundo tema, voy a nombrar cada uno de ellos y posteriormente voy a explicar cada uno de ellos. La segunda habla de la pluralidad analógica de la éxtasis y por ello en los campos estéticos. Entenderemos como análogo que es aquello que se encuentra de una manera más artesanal en la técnica y por ello en los campos estéticos, ¿no? Por ejemplo, existe un reloj digital y un reloj análogo, ¿no?
ya que es aquel que nos comienza a sumar a través del segundero y el minutero. También la aistesis y la poesis, que es para conformar la obra de arte, que nos habla de cómo se hace esta técnica de producción para llegar a una poesía en latín y cómo se elabora y cómo la adquirimos esta obra de arte. Finalmente, esta mutua determinación de los campos estéticos y los campos prácticos, la dimensión de la ética y la política en la estética, ¿no? Vemos que, como ejemplo, inclusive vemos cómo existe entre los mismos vegetales una estética, ¿no? Aquellos que los vemos un tomate diferente o menos rojo, también nos es desagradable a la vista, ¿no? Inclusive habla de cómo le podemos, inclusive, dos ramas diferentes que pueden ser el de la vida y de la muerte de un vegetal. Y que básicamente toda su estética va a pasarse en eso, entre la vida y la muerte. Aquello que huele desagradable, pues está muerto. Aquello que una flor marchita, pues ya no tiene su belleza. Esta misma flor ha perdido su aroma, entre otras formas, y que no necesitamos de ser unos grandes conocedores de la parte eh, de perfumes para saber que huele o no huele bien. Finalmente dice el esteticidio, ¿no? Le habla de cómo ha sido este suicidio estético que produce el tipo de belleza greco-moderna eurocéntrica en las estéticas coloniales, ¿no? Nos imponen estas formas tan de Rubens, justamente por eso cuando le comencé a hablar de él, y de Van Dyck, y ustedes saben que llegan muchos grabados de estas formas y que totalmente descolonizan nuestro pensamiento y las formas inclusive del material en que se trabaja, ¿no? Sabiendo que por siglos y por años se trabajó en arcillas, posteriormente el nuevo material trabajarse de otra manera. Entonces vemos que nuestros pobladores en principio eran muy hábiles con sus manos para elaborar cosas, pero no era el mismo material. Entonces, finalmente te hablamos de la descolonización de la estética de liberación, justamente que nos va a llevar a este lugar, y finalmente de estos nudos que muchas veces nos construyen entre las mutuas determinaciones del campo estético, la parte teórica, y el campo práctico, que eso nos sucede a todos, ¿no? Entonces vamos a hablar primero que es la intención de la aistasis y el mundo estético y la ontología estética. Para hablar de esta aistasis, primero tenemos que hablar sobre la sensibilidad inteligente, ¿no? En muchos textos, como el de Marcelo Ponti, entre el ojo y el espíritu, nos dice que a través de un proceso biológico que existe entre nuestro corazón y nuestra mirada podemos sentir a la obra. Eso significa que el sentir de María Pariñola nos habla justamente de la sensibilidad inteligente, donde hacemos no el uso de nuestros principales sentidos, ¿no? Lo que razonamos, lo que percibimos, lo que nos produce emoción y el mundo de lo sensible. Este mundo de lo sensible finalmente es el que cae en los sentidos, ¿no? Sin embargo, todo el proceso racional, perceptual, emotivo nos hace que sea igual a una inteligencia sensitiva. Esa inteligencia sensitiva la desarrollamos desde que somos niños. ¿Por qué? Nosotros podemos distinguir la voz de nuestra madre, podemos distinguir lo que es la voz del perro, cómo es la textura de nuestra mascota, distinguir el cabello de nuestra madre siendo muy pequeños, ¿no? Inclusive de grandes nosotros podemos distinguir a las personas, ¿no? Y simplemente por tacto ya reconocemos algún vestuario, la comida, entre otras cosas, o el olor, ¿no? Los olfato si ponemos mayor o menor cantidad de ingredientes. Esta inteligencia sensitiva efectivamente es desarrollada desde el sujeto y su realidad. El comprender conocimientos, la parte cognitiva a través de las emociones intelectuales es la apertura estética, ¿no? Cuando vemos un plato muy bien decorado y justamente hasta inclusive los colores complementarios, vemos cómo se reflejan estos contrastes, ¿no? Además del criterio de elección a través del desarrollo del espacio viviente. Es decir, que si nosotros estamos viviendo en la parte estética, por decir, de una persona que vive en el Polo Norte, casi que no va a ser lo mismo que una persona que vive en una costa, en un lugar cálido. Existen unas diferencias inclusive de comportamientos. Entonces, justamente lo racional, perceptual y emotivo hace que esto comience a cambiar.
podemos hablar de las formas de ser de aquellos que están junto al mar, aquellos que están en las mayores alturas de las montañas, ¿no? Y inclusive el clima refleja sus personalidades. Es un ejemplo, ¿no? Además de esto, vemos que este espacio viviente, como lo hablé, habla de la teoría, la práctica y productiva. La poesis, justamente hablábamos de cómo puede ser esta expresión del canto del gallo a las 6 de la mañana y canta hacia el sol, por despertarse, esta capacidad, esta emoción, esta pasión que produce no es igual al valor de uso, porque nosotros podemos coger una manzana y describir las propiedades físicas. Pesa tanto, es de color rojo, se encuentra dura, es brillante, tiene hojas, existe tonos de rojos y cabe perfectamente en mi mano y demás. Pero el valor de uso es diferente. Por ejemplo, a la manzana lo puedo utilizar para realizar un pastel, una mermelada, inclusive lo puedo utilizar para las cosas que no están pensadas. Por ejemplo, puede servir para, para poner de un piso de papel sobre unas hojas y demás. Esto depende de las necesidades vivientes. Sin embargo, existe una constante forma en que las propiedades físicas se creería equivocadamente que es igual al valor de uso. Otro ejemplo es con las maderas y con arcilla, que hemos hablado, que en este caso, ¿no? Las propiedades físicas de la madera es justamente que es un material duro, rígido, duradero, y que podemos colocarles varios materiales sobre este para crear colores y perdurar más tiempo. Si vemos las propiedades físicas y vemos de una arcilla, esta es moldeable, es frágil, a la vez que es dura, también es frágil porque se puede caer, se puede romper. La madera no siempre tiene una mayor dureza. Además, la madera finalmente podemos acabarlas con acabados al frío, y la arcilla y la cerámica pues podemos tomarla hacia el calor. ¿Cuáles son las características de la madera? La madera es fibrosa, es de origen vegetal, eh, crece con el tiempo, y la arcilla es de un origen mineral. Por lo tanto, se puede diluir con el agua y secarse con el ambiente, y con el calor puede endurecerse. ¿Cuáles son las necesidades del viviente? Que es igual a algo subjetivo. Si para mí es importante el utilizar la madera para elaborar una silla, puedo utilizar la arcilla para realizar un objeto que sea un pocillero de algunos materiales y demás que podamos utilizarlo como un recipiente. Por lo tanto, los objetivos pueden ser muy subjetivos. La misma manera la puedo utilizar para realizar alguna joyería, y también la arcilla podemos utilizarla para realizarlo un pequeño pendiente que nos podemos agregar. Finalmente es la relación con sí misma, cómo lo vemos a través de la parte con campo visual, auditivo y olfativo, ¿no? La madera huele justamente a madera, podemos decirlo así, y la arcilla como huele a tierra. Efectivamente lo podemos ver, como decíamos, la sensación de tocar la arcilla no va a ser diferente de la madera totalmente, ¿no? Entonces, hablamos de estas características. Por lo tanto, lo económico, tecnológico y estético va a ser algo muy diferente. La madera tiene un valor, la arcilla tiene otro valor, la tecnología de producción para trabajar dentro de una madera será diferente, lo que vamos a realizar con una arcilla, y la parte estética o el acabado o el producto final de una obra en madera será muy diferente a una arcilla. Entonces, este fenómeno de las cosas físicas lo utiliza como, y lo denomina Dussel como el cosmos, el mundo de los objetos, y ese momento cósmico dentro de nuestro mundo que lo vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, justamente hablamos de la naturaleza y del canario de mata, que es el canario de la naturaleza. Este canario de la planta, como ven aquí, justamente él hace una reverencia. El primer ejemplo que yo explicaba de que él abría sus alas para hacer su reverencia hacia el sol y mostrarse todos sus colores o todo su plumaje, y cantar hacia su pareja para hacer un acto de apareamiento. En la parte de derecha, mi derecha,
lo que tenemos es una mariposa que justamente a través de su parte estética se mimetiza con lo que es la naturaleza, pues efectivamente la forma de sus alas son como de unas hojas como secas, entre ocres y dorados y verdes que comenzamos a utilizarla y podemos ver que la naturaleza en sí ya habla de su propia estética, la mímesis por un lado y la parte de cómo se presenta, ¿no? Aquí es importante mencionar de que a la ave, por ejemplo, no es que tiene un proceso de aprendizaje, no tiene ni nada por el estilo, sino que simplemente le realiza como un acto de reverencia. Cuando hablamos dentro de los textos de Dussel, lo que él nos habla es que justamente hablamos del cosmos y que decía, el cosmos es justamente el mundo que existe y nos encontramos entre la parte de y el mundo de las cosas reales y irreales. Este descubrimiento de las propiedades físicas, que hablamos que no tiene que ver con el valor económico, constituye, y además la constitución de una cosa real como bella. Y hablamos de real como bella, estamos hablando de un objeto vivo. Aquí tenemos este diagrama que es justamente la substitución de la propiedad física cósmica de la cosa real en el mundo del campo estético. Tenemos un sujeto, tenemos una intención estética, que es el sentido del estético, que es lo bello. Se me viene un libro en este momento que se llama justamente Los placeres de la imaginación. En este libro de los placeres de la imaginación podemos citarlo, por ejemplo, que él para describir las obras, los mejores críticos de arte en principio eran los poetas, porque ellos a través de sus formas de metáforas comenzaron a utilizar y a describir cada una de las obras. Entonces podía llegar al lector y no necesariamente con la imagen, ¿no? Entonces, si al lector entendía cuál era la obra, pues justamente podemos decir que la obra era un éxito. Entonces, aquí hay una disfunción o un ejercicio de lo sensible, justamente de lo que hablamos en la primera parte de la sensibilidad inteligente, ¿no? Lo racional, lo perceptual, lo emotivo y lo sensible. Porque estamos haciendo un ejercicio mental en tratar de, a través de nuestra memoria, de nuestra mente e imaginación, hacer la descripción de lo que está escrito y pintarlo dentro de nuestra memoria. Finalmente, hablamos de un valor estético, ¿no? Que es la aistesis y el objeto constituido como bello. Finalmente tenemos un objeto representado y la cosa real con las propiedades físicas. Este segundo diagrama, que lo vemos en la parte de abajo, es el del sujeto humano, la intención y el objeto constituido como bello. Como segunda parte, lo que nosotros vamos a leer aquí es justamente la pluralidad analógica, un momentito, ya, de la aistasis y por ello en los campos estéticos, ¿no? Es muy interesante ver esta, bueno, aparte de que es es importante tomar en cuenta de cómo podemos decir que aquello que es intangible, como es el canto de un pájaro, lo vemos en esta fotografía tangible. ¿Por qué? Porque cada nota musical lo que está haciendo se está plasmando a través del aliento y se está transformando en algo, la transfiguración, en algo muy físico. Entonces nosotros podemos ver justamente estas notas musicales que se esparcen hacia el cielo. La belleza física y la naturalidad, ¿no? Existe una estética natural. Efectivamente, la estética natural nosotros nos encontramos inclusive en la combinación de los pájaros, sobre todo aquellos que resaltan estos colores, entre el comer, que corresponde a cada uno de nuestros sentidos, el comer, al arte culinario, el canto de las aves, justamente una canción, y puede ser nuestro desarrollo auditivo y nuestra inteligencia auditiva en reconocer una buena o mala música, el olor de las flores, entre otras cosas como las rosas, por ejemplo, ¿no? En tercer lugar, lo que estábamos viendo desde la aistesis y la poesis, la obra de arte, ¿no? Lo que nos dice es que efectivamente todas estas bellezas que nosotros vamos a encontrar es sobre todo en la tecnología de producción. ¿Qué significa la tecnología de producción? Son trabajos y objetos elaborados por el hombre y estos se transforman en lugares y en cosas reales.
como por ejemplo hablamos de la arcilla y la madera, que han sido modificadas y transformadas y hemos humanizado, entre comillas, a este material para que nos sirva y sea una herramienta o instrumentos de civilización que satisfaga a nuestro ethos a través de la éxtasis en un acto de nuestro mundo estético. Por ejemplo, si no a un artista, un ceramista, le damos una arcilla y elabora un plato que tenga unas características particulares, por decir unas figuras serpientes y que esta serpiente represente a una serpiente amazónica. Es un mundo estético lo que él está representando. De hecho, nosotros podemos encontrar esta parte en muchas figuras de cerámica que se encuentran en nuestra parte de la selva amazónica. El ergón y sobre todo la producción y la técnica. A este plato que tenemos la figura de esta serpiente, lo que hacemos es a través de, por decirlos, negativos o positivos, y comenzamos a quemarlos dentro de un horno para darnos estos colores. Por lo tanto, estos objetos caen ahora en lo que es el capitalismo, que pasa en la moda, en la mercancía y la globalización. Esta producción y técnica primordialmente. Aquí vamos a hablar justamente de los tambores y los silbatos, ¿no? ¿Por qué los tambores y los silbatos? Porque justamente aquí nos hablamos de este tema que es la arcilla y la madera. Lo que vemos aquí son este sonido, estos tambores que tiene esta particular forma de que vacían al tronco a través de que está siendo quemado en su interior y produce 8 notas musicales, y tenemos en sus manos justamente unos dos instrumentos que sirven para golpear, y a través de la combinación de sus sonidos lo que podemos hacer es un lenguaje musical. Esto es utilizado en la selva amazónica para contactarse de un grupo que se encuentra a una X distancia con otro grupo para pedirle ayuda, pedirle alimentación, etcétera, etcétera. En la arcilla que encontramos en nuestro lado derecho, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es la transformación de este material cerámico que se le ha dado a la forma, de una figura animal. Por ejemplo, de aquí vemos un pájaro, y estas son las conocidas cerámicas que son silbato. ¿Por qué silbato? Porque silban, ¿no? Entonces comienzan a soplar y sale el silbido o el graznido de cada uno de estos animales. Sugiero que justamente lo revisen las páginas que se encuentran aquí en YouTube, y vemos cómo este sonido tan particular comienza a ser muy, muy similar además. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Justamente esta tecnología de producción, de trabajar con la arcilla y con los materiales, hacen que efectivamente imite a lo que es la naturaleza. La naturaleza se transforma en cultura entonces y presenta un acontecimiento revestido de belleza estética y una ética política. Aquí hablamos de una parte muy importante, la ética política, ¿no? La ética por sí nos dice cómo son nuestras formas de comportamiento, y la política, pues, cuando hablamos de aquello que nos interesa, que sea un bien comunitario. Entonces, la mutua determinación de los campos estéticos y los campos prácticos, la dimensión ética y política de la estética, nos hará pensar en cómo todos estos elementos teóricos que hemos hablado, de los materiales, de la forma económica, de cuáles son sus características físicas y cuáles son las características económicas que puede llegar a tener este elemento, transformarlo en un objeto práctico, y cómo este puede incidir dentro de una sociedad de una manera ética y política a través de la estética. Las imágenes como tal, la religión, la imposición de la religión en la colonia, es una clara forma de cómo fue utilizado la parte estética en los campos prácticos, ¿no? Nosotros vemos una imagen, cómo nos pueden hablar de cómo podemos ser castigados si nos comportamos de tal o cual manera. Efectivamente nos habla de cómo podemos llegar a hacer esto práctico y demás. Dentro de los conventos, lo que muchos, por ejemplo, en el convento de San Agustín, nos refleja lo que es la vida de San Agustín. ¿Qué significa eso? Que a los futuros futuros monjes y sacerdotes que sean agustinos van a tener como forma de vida a seguir y como modelo a San Agustín, y esto está entrando a través de
de su mirada dentro de todos los cuadros que están recorriendo dentro del convento. La dimensión ética y política de la estética nos habla también de que existe un discurso político en cada una de estas obras que comenzamos a representarlas de una manera estética. En principio, por ejemplo, cuando hablamos de todas las fachadas de los museos nacionales, por ejemplo, tenemos que tienen una estética muy griega, ¿no? Tenemos primero son las columnas dóricas, jónicas y corintias, además de que tenemos unas entradas, unas grandes columnas grandes, un graderío de ingreso, estas puertas, y terminan en la parte de arriba superior con toda una entrada muy imponente. Entonces, los museos nacionales, independientemente de qué país sea, independientemente de qué estilo sea, pasan a ser, de qué autor sea, perdón, de qué arquitecto pertenezca, pasan a ser obras clásicas. Y el pueblo es sujeto colectivo de los gustos. Entonces significa que para entrar a un museo vamos a tener que entrar a una obra clásica. Ustedes verán que el logotipo justamente de la ICOM o de la parte de los museos comienza siendo justamente el paternón, las columnas y en la parte superior el triángulo que es muy imponente. Los gustos culturales son comunitarios, eso es importante, ¿no? Para una comunidad no sale de su mundo y vemos que entre ellos ya existen tendencias y gustos, ¿no? Y además existe un arrebato de la autoexpresión. Eso significa que posiblemente esta ciudad no le interesó saber cuál era una obra clásica, pero posiblemente, como veníamos con toda esta idea europea de que tiene que ser así, esta imposición de museo, pues comenzamos a hablar. Aquí tenemos tres grandes museos, desde Brasil, otro tenemos de Chile y otro de México, en que independientemente, como dije, fuera de quién pertenecía el arquitecto, cuáles son las formas, los materiales, etcétera, a simple vista podemos reconocer que son una tendencia muy europea. Los materiales también, los acabados también, pero, inclusive la parte, pero la mano de obra fue nativa, fue de endógena, fue de los naturales de esos lugares. ¿Qué significa? Que al trabajar en estos materiales lo que estamos haciendo en principio es que se van a ver y se van a reproducir estas formas hasta que comiencen a trabajarlas y comienzan a trabajar mentalmente en cómo pueden funcionar dentro de ellas, ¿no? Entonces, y de esta manera comenzamos a hacer una aceptación de estos nuevos cánones estéticos. Por eso, cuando vamos al museo, lo que la mayoría de la gente se imagina justamente son estas instituciones y estas edificaciones. Cuando nuevos artistas proponen nuevas edificaciones, efectivamente es romper un paradigma que está ya incrustado dentro de nuestra mentalidad. Finalmente, justamente este suicidio estético, esteticidio abreviado, que produce el tipo de belleza grecomoderna, eurocéntrica y la estética en las coloniales eurocéntrica, de las estéticas coloniales, ¿no? Inclusive nuestro lenguaje, ¿no? De esta manera, este ejemplo creo que es el más claro de todo cuando hablamos del Venus de Milo, justamente tenemos de izquierda hacia derecha, desde mi izquierda hacia la derecha, vemos cómo tenemos este cuerpo justamente de una mujer femenina que se encuentra desnuda, vemos sus pechos, su rostro y ¿cómo se llama? Cada curva que representa dentro también dentro de su cuerpo y dentro de las telas que les cubren sus piernas, inclusive la manera de pararse, ¿no? Justamente esa S que es tan particular de todas estas esculturas greco-romanas. La misma posición podemos encontrarlo en lo que es el nacimiento de Venus de Botticelli, que una vez más vemos una figura joven, con unos cabellos largos, dorados. Es importante ver el tema del color del cabello, y casi todos ellos, muy pocos castaños, color de cabello, y esta tez, el color de piel muy blanca, ¿no? Entonces efectivamente es muy bella, muy hermosa, pero pertenece a parámetros culturales de otra raza. Sin embargo, cuando tenemos aquí la Venus de Glifford, y al lado tenemos una Venus africana, y al lado una Venus americana. El nombre como tal, Venus, ustedes saben que pertenece
a todo lo que son los mitos griegos. Entonces, ¿por qué tenemos que ponerlos estas figurillas de cerámica, principio, la palabra Venus, sino que son figurillas femeninas gruesas, anchas, de caderas anchas y que representan otra forma y otros estilos diferentes. Todas ellas bellas y que pertenecen justamente a una época y a una historia en particular. Este esteticidio significa que no solamente una persona comienza a pensar de esta manera estética, ¿no? Si lo que se encuentra a la derecha no me gusta, es que es feo, ¿no? Y si lo veo a la de la izquierda, porque todo el mundo ya lo conoce, ese es otro tema, ¿no? Está tan publicitado, tan escrito, tan leído, tanta imagen bombardeándonos también dentro de nuestros Facebooks y demás, dentro de todo lo que es los medios de comunicación, escrito, literatura, fotografía, etcétera, etcétera, que no tanto ha sido publicitado y promovido a nivel de un nivel de marketing estas otras figuras, ¿no? Entonces, sí hay una intención atrás de eso, ¿no? Finalmente, mostraré que se llaman las Venus de Valdivia. Estas Venus de Valdivia que son objetos de cerámica, que son pequeños, que tienen su particular tocado en el cabello, que vemos de una manera rectangular, ¿no? Partido en la mitad, y estos ojos almendrados, con unas figuras de su cuerpo diferentes. Vemos que no pertenece a estos cánones, ¿no? O sea, ni a la Venus de Milo, a la nacimiento de la Botticelli, a las africanas tampoco, pero simplemente son unas figurillas que pertenecen a tal o cual lugar. Estas figurillas de cerámica tenían la particularidad de que eran como fetiches, y si a alguien le dolía la pierna, pues tenían que cortar la pierna a la figurilla y le pasaban. Eso es la diferencia en lo que decíamos, cuáles son las características tecnológicas que tiene tal o cual material, a la diferencia de qué es lo que tiene las características de de valor económico, ¿no? Estas figurillas aún se producen y se elaboran y se las venden también dentro de la costa ecuatoriana. Aún se dice que es una de las primeras culturas que fue y ocupó la costa ecuatoriana de Manabí, y que son aquellas que trabajaban sobre todo con estos materiales de la concha de Spondylus, que es tan conocido en América Latina. La tez. Entonces aquí tenemos una parte de estética también. Ustedes saben que la historia nos dice que a los reyes de España llegaban algunas historias de los maltratos que recibían tanto los indígenas como los negros, que llegaron aquí en calidad de esclavos y que tenían una constitución física más fuerte, ya que el número de los indígenas fueron diezmados por diferentes enfermedades, etc. Entonces ellos comenzaron a sustituir su trabajo. La historia de este cuadro es justamente que se encuentra en la Casa de América. Esto se llama Los Negros de Esmeraldas. Esto significa que estaban ubicados en la región de Esmeraldas, es una pequeña ciudad que da al mar, y como su nombre lo indica, ellos tenían que defenderlos justamente de todos los piratas y los corsarios que querían aterrizar en esta parte. En esta parte se llegó a un acuerdo de la Real Audiencia de Quito con nuestro clan de negros, y lo que significaba que a cambio de darles su libertad, ellos tenían que defender todas las costas de los piratas. En este cuadro está posando en la mitad el padre y a sus lados los hijos, quienes en su región natural y en su entorno trabajaban mucho los metales, especialmente lo que es el oro y la metalurgia, y también haciendo todos los trabajos de amalgamas. Entonces, la filigrana es lo que ustedes ven incrustados en sus manigueras, en sus orejas y demás, pero con la particularidad de que se encuentra con un vestuario muy español, con sus sombreros muy particulares, inclusive la forma en que se los nombra, ¿no? Don Fernando, Don Domínguez y Don Pisas, ¿no? Pero a la vez, como decíamos, Bolívar Echeverría nos habla un poco más de este sincretismo, de la suma de cosas, ¿no? Con lanzas, con sombrero, con este cuello tan europeo, tan
tan de alta nobleza y demás. Entonces, lo que está diciendo el mensaje, volvemos al emisor, el emisor, mensaje y receptor, lo que nos está dando es el siguiente mensaje, es que aquí todos mantienen aún su cultura, a pesar de que han sido asimilados por otra cultura y vivimos en una franca paz. Efectivamente, pues ustedes saben lo que pasaba, ¿no? Finalmente quiero decir que este museo, que esta obra se encuentra todavía en la Casa de América de Madrid y fue uno de los cuadros que fue recuperado de los gran acervo en pintura de caballete que tiene toda la colección nacional de Pinacoteca Española. Finalmente, la descolonización de la estética a la estética de la liberación. Esa es la parte más importante y creo que tenemos que hacer un ejercicio muy grande y recorrer por todos nuestros museos y ver cómo estamos colocando y cuáles son inclusive los nombres que colocamos, las fichas que colocamos, cómo están detalladas nuestras fichas de investigación, inclusive cuando hacemos un checklist y a veces no encontramos cómo definirla y tenemos que por obligación, porque no hay otra opción, tenemos que utilizar esto, ¿no? Las palabras técnicas inclusive se encuentran la colonización de estos elementos como la Venus de Valdivia, por ejemplo, o las Venus en general, ¿no? Y que nos habla con la liberación significa que en medida de lo posible tenemos que utilizar un lenguaje un poco más liberador, sacarnos de este tema de que estamos un poco rompiendo paradigmas y paradigmas históricos y mentales y que muchas veces no proceden para avanzar. Finalmente diré qué nudos que se constituyen entre las mutuas determinaciones del campo estético con nuestros campos teóricos y prácticos. Efectivamente, si bien es cierto, los nudos que constituyen son nudos históricos más que todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el acto de escribir no es un acto ingenuo, sino que está cargada de toda una intencionalidad. Cuando nosotros vemos nuestros primeros libros de las descripciones arquitectónicas de los monumentos más antiguos, comenzamos a leer y a ver que cada fachada comienza a ser descrita en comparación a, o similar a, o igual a. La fachada de la iglesia de la catedral es similar a la basílica de San Pablo que se encuentra en tal parte. El patio o la plaza grande de Kissing es muy parecida a la plaza mayor de tal lugar. Posteriormente seguimos con un segundo punto, ¿no? Esta es la Plaza Italia, Plaza España, Plaza, los nombres indicando a qué país pertenecen, ¿no? Y de esta manera nosotros vemos que inclusive cuando nosotros hablamos de los reinados, ¿no? Los reinados de las monarquías que existían en Europa, aquí había otra cosa que no, definitivamente no pertenecía y no cabía dentro de los reinados, posiblemente señoríos, caciques, que era una cosa muy diferente. Entonces, el releer la parte estética, el escribir la parte estética va a definir cómo nosotros manejamos nuestra historia para nuestros niños, nuestros presentes e inclusive nuestro futuro, ¿no? Con otros campos teóricos y prácticos, ¿no? Efectivamente, como ya hablé, de la parte de las figuras, cuál es la tendencia, ¿no? Más delgadas, más gordos, más altos, aquellos que son rubios, aquellos ejercicios también psicológicos que los hacen, ¿no? Cómo se reconocen los niños, como pueden ser rubios o giverdes, o como a qué ven mejor, a un bebé pequeño que sea de ojos azules, a un bebé negrito, a un bebé blanco, cómo se reconocen ellos y cómo somos, qué es lo que estamos haciendo con estas personas y a qué dónde les estamos llevando y qué tenemos nosotros, cómo nos hemos sometido a todos estos pensamientos, porque ni siquiera creo que en su mayor parte se han cuestionado, sino que simplemente así dice, pues y así hay que seguirlo, ¿no? Con esto quiero terminar y decir que cuál es la conclusión de estos elementos, ¿no? Lo que hemos concluido de todo esto lo que quiero concluir con todo este elemento es que realmente nuestro lenguaje, nuestra historia, nuestra colonización nos ha menoscabado nuestro sentido de libertad. ¿Qué quiero decir esto? Que justamente inclusive en nuestro manejo del lenguaje estamos hablando con un sentido aún neocolonial. Entonces,
Y eso me parece muy interesante cuando Dussel dice que hasta ahora, dice que en su mismo lenguaje todavía encuentra términos de colonialismo cada día, y por eso los lee, los reescribe y los vuelve a escribir, pasan los años y lo vuelve a escribir, porque dice que justamente él piensa que en cada palabra tiene que ser tan bien pensada que justamente nos libere de ese pasado que pasó efectivamente, pero que nos da justamente, o estamos acarreando un peso que no nos deja seguir hacia adelante y también despuntar como países de americanos. Muchas gracias, que tengan una buena noche. Perdón, como conclusión citaria, bueno, justamente el texto que se encuentra subiendo a la plataforma y a través de una obra de su país o región aplicarlo y explicarlo. Muchas gracias.